Cordial saludo. Vamos a ver este video en el cual vamos a hablar de herencia y polimorfismo. Eh, no lo vamos a ver de una forma teórica, sino de una forma práctica, desarrollando un ejemplo. Vamos a comenzar definiendo una clase que vamos a llamar mascota. Y en esa clase, pues va a ser muy sencilla, vamos a tener un solo atributo y ese atributo va a ser, por el momento, el nombre. Asumimos que todas nuestras mascotas tienen un nombre. Por el momento no vamos a ponerle eh, visibilidad a ese atributo, entonces vamos a poner public, private y protected por el momento. Lo que vamos a dejarlo así, vamos a decir que es el nombre, que el nombre es un string. Vamos a hacer un constructor. Recordemos que el constructor tiene que tener exactamente el mismo nombre de la clase, se va a llamar mascota. Y vamos a asignar dentro de ese constructor, vamos a pedir como parámetro el nombre de la mascota. Entonces recibimos un string, vamos a llamarlo nombre, y a este atributo, al atributo de este objeto, por eso la palabra clave es this, le vamos a asignar el nombre que recibimos como parámetro. Muy bien, si lo compilamos y lo probamos, tenemos una nueva mascota, llamémosla Jazz, así se llama la gata de mi hijo. Entonces inspeccionamos a Jazz, veremos que tiene el nombre y se llama Jazz. Bueno, muy sencillo. Pero entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a generar primero una clase gato que va a heredar de mascota. ¿Qué quiere decir heredar? Cuando escribimos la clase gato, lo primero que vamos a decir es que esa clase gato extiende la clase mascota. Fíjense que inmediatamente hacemos esto y compilamos, nos aparece esta flechita acá. Esta flechita acá dice que la clase gato hereda de la clase mascota. Hereda significa que tanto los atributos como los métodos que hayamos creado en mascota, de inmediato por el hecho de que gato hereda de mascota, que en Java le decimos gato extends mascota, por ese motivo los podemos ver también dentro de una instancia del gato. Pero vamos a hacer lo siguiente. Al gato vamos a ponerle un atributo adicional y es que además del nombre, que ya lo heredamos de mascota, vamos a ponerle el color. Y el color vamos a almacenarlo como un string. Bueno, muy bien, fíjense que nos sale un error que dice que el constructor de la clase mascota no se puede aplicar a ese tipo. Se requiere que nos pasen un string y está encontrando algo sin argumentos. Entonces nos preguntamos, ¿cómo así? ¿Dónde está el constructor? ¿Por qué en gato me aparece algo que tiene que ver con el constructor de mascota? Y es por lo siguiente. Siempre de una clase derivada, lo primero que se hace, a menos que se diga lo contrario, es que se trata de invocar la clase derivada es esta y la clase base es esta. De la clase derivada se trata de invocar un constructor de la clase base, o sea, de mascota, sin parámetros. Pero fijémonos que mascota ya tiene un constructor con parámetros. Entonces, cuando desde gato Java trata de invocar un constructor de mascota sin parámetros, encuentra que ya no está, porque recordemos que de inmediato creamos un constructor con parámetros, el constructor sin parámetros que estaba construido por defecto desaparece. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a crear un constructor en la clase gato, se va a llamar gato, y por el momento hagamos solo algo, y es que vamos a recibir el nombre. Ese nombre, ¿dónde está definido? Está definido en la clase mascota, no está definido en gato. Entonces, ¿qué podemos hacer? Con la palabra la clase super, estaríamos invocando el constructor de la clase de la cual gato hereda, que es la clase mascota. ¿Y qué espera ese constructor de la clase mascota que le pasemos? Espera que le pasemos un nombre, un string. Entonces, este nombre que recibimos aquí como parámetro en gato, lo pasamos a la clase base, o sea, la clase mascota,
compilamos y ya desaparecen los errores. Vamos a probarlo. Entonces vamos a crear una instancia de gato. Gato se va a llamar Jazz de nuevo. Le damos Enter. Y fíjense que cuando lo inspeccionamos nos dice qué objetos, qué atributos hay allí. Está el atributo nombre, aunque fíjense que nombre nunca lo definimos en gato, pero sí aparece acá. ¿Por qué aparece acá? Porque es heredado de mascota. Incluso si aquí decimos, bueno, ¿cierto? Entonces aquí nos dice que ese nombre realmente es heredado de mascota. Y el color es el atributo del gato, que no es heredado de mascota, no hemos hecho nada con él todavía. Entonces hagamos algo. Em, Recibámoslo como parámetro también, o sea que cuando nos creen un gato nos tienen que dar el nombre, pero también nos tienen que dar el color. ¿Y qué hacemos con ese color? Simplemente hacemos lo que hemos hecho siempre, y es que decimos this.color es igual a color. Entonces estaremos asignando el color que recibimos como parámetro al atributo de este objeto, que se llama, es un atributo, que es un objeto de la clase gato. Lo compilamos, vamos a probarlo. Entonces nos pide que le demos el nombre para hacer jazz, pero que le demos el color. Vamos a suponer que un color, gato de color amarillo. Muy bien. Lo inspeccionamos y vemos que está ahora sí color, que es particular de la clase gato, pero también está nombre, que es heredado de la clase mascota. Muy bien. Vamos a hacer algo un poco más interesante, que es lo siguiente. Supongamos que en la clase mascota tenemos un método que se llama hablar. Vamos a pedirle a las mascotas que hablen. Entonces vamos a llamarlo public void hablar. Y la mascota lo único que va a decir es, vamos a sacar un mensaje que va a decir, soy una mascota y hago un ruido. Como no sabemos si esa mascota es un gato, un perro, un loro, lo que sea, simplemente decimos que se hace un ruido. Y en gato vamos a hacer lo siguiente, vamos a sobreescribir ese método hablar. ¿Qué quiere decir sobreescribir? En mascota hay un método que se llama hablar. Lo vamos a definir también en gato. Public void hablar. También sin parámetros. Entonces, cuando a gato le invoquemos el método hablar, vamos a decir, system.println, vamos a decir, soy un gato y digo miau, ¿cierto? Lo compilamos, lo ejecutamos, creamos un nuevo gato, se llama Jazz, es de color amarillo, aquí está, y vamos a llamarle el método hablar. Nos dice soy un gato y digo miau. Supongamos que no reescribimos el método de mascota, vamos a ver qué pasa. O sea, supongamos que aquí eh, comentamos este método hablar dentro de gato, ¿cierto? Ya quedó comentado acá. ¿Lo podríamos invocar de todas formas? La respuesta es que sí. Y cuando lo invoquemos, cuando creemos ese nuevo gato, se llama Jazz y es de color amarillo, fíjense que nos dice que hay un método que se llama hablar, que es heredado de mascota. Si yo invoco ese método hablar, me dice que soy una mascota y hago ruido, ¿cierto? Que era el método que está definido en mascota, no en gato. O sea, cuando no se recibe el método, estaré invocando, cuando invoque hablar, se invocará el método de mascota y no el de gato. Por el contrario, quitemos este comentario de acá. Si lo sobreescribo, aquí el método hablar de gato sobreescribe el método hablar de mascota. Y entonces cuando yo creo un nuevo gato, jazz de color amarillo, invoca el método hablar, ya no va a ser heredado de mascota porque está redefinido en gato, sino que llamo a hablar y dice soy un gato y digo miau. Muy bien, vamos a crear una nueva clase que se va a llamar perro
para poder hacer un ejemplo de lo que se llama polimorfismo. En perro, entonces vamos a borrar esto de acá, vamos a hacer un constructor, sabemos que llama de tipo público y se llama igual que la clase, y recordemos que como perro va a extender, va a heredar de mascota, fíjense que apenas le doy enter acá, miren lo que ocurre, aparece una flechita acá diciendo que perro hereda de mascota. Recordemos, este es error que nos dice que Java está tratando de invocar desde perro el constructor de mascota, constructor que no tiene parámetros, ese constructor ya no existe, porque en mascota hay un constructor que sí tiene parámetros, entonces por lo tanto el constructor sin parámetros desapareció. Lo primero que tenemos que hacer entonces es llamar a super, constructor de la clase base. La clase base de perro es mascota. Mascota espera que le pasemos un string que se llama nombre. Entonces ese nombre lo vamos a tener que recibir también aquí en el constructor de perro, ¿cierto? Si lo compilamos está todo bien. Ah, si lo compilamos, creo que ahora sí va a estar todo bien. Listo. Excelente. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Desde perro vamos también a sobreescribir el método hablar de la clase base, o sea, la clase mascota. Pero vamos a hacer lo siguiente. System out println. Vamos a sacar un mensajito que va a decir que soy un perro y digo wow. Muy bien, lo compilamos. Vamos a probarlo. Vamos a hacer una instancia de perro. Se va a llamar, eh, no sé, eh, Tommy. Por el momento no nos piden nada más. Y si le decimos que hable, nos dice que es un perro y dice wow. Muy bien. Para que quede más o menos simétrico y parecido a la clase gato, vamos a ponerle un atributo que va a ser la raza. Y la raza vamos a almacenarla como un string. Entonces aquí en el constructor vamos a abrir el nombre, que se lo pasamos a la clase base, pero también otro string que va a ser la raza. Y vamos a asignarlo acá al atributo de este objeto. De esta manera. Muy bien. Ahora vamos a hacer algo un poco más interesante, que consiste en lo siguiente. Vamos a crear una nueva clase donde vamos a almacenar una colección de mascotas. Esa colección vamos a guardarla como un arreglo de tamaño variable. Esto no recuerdo si ya lo hemos visto en el curso, si no, pues va a ser un buen momento para introducirlo. Estos arreglos de longitud variable en Java se llaman array lists. Se escribe así. Array list. Y lo tenemos que importar. Entonces, vamos a importar desde Java la librería de utilidades el array list. Entonces, ¿cómo se define? Decimos que vamos a definir un array list. Tenemos que decir de qué. En nuestro caso, vamos a manejar un array list de mascotas. Entonces, ponemos aquí el tipo mascota y vamos a llamarlo, por ejemplo, mascotas. ¿Cierto? Muy bien. En el constructor, por ahora, hemos declarado que mascotas va a ser un arreglo de tamaño variable, un array list de referencias a mascotas, pero no le hemos dado ningún valor. Es en el constructor, que se llama así, en el constructor, vamos a decir que mascotas es un nuevo array list. Ya no tenemos que repetir de qué tipo es, porque ya lo hemos puesto arriba. Y abrimos paréntesis, cerramos paréntesis para ver que es un método y listo. Cuando invoquemos colección mascotas, cuando creemos una nueva instancia, por ejemplo así, colección. Si lo inspeccionamos, vamos a ver que aquí hay un array list, que es una referencia, pero que por el momento tiene size 0, no tiene ningún elemento. Y si vamos a inspeccionar qué elementos hay ahí, pues ninguno, hay ninguno porque todavía no hemos agregado nada. Entonces vamos a hacer un método que se llame
agregar mascota. Vamos a hacer así. ¿Y qué hacemos allí? A nuestro arreglo de mascotas, vamos a agregarle una mascota M que vamos a recibir como parámetro. Mascota M. Entonces, al arraylist simplemente le decimos add. Miren qué tan bonito. ¿Qué va a hacer él? Java va a agregar un elemento simplemente al final de la lista. Vamos a probarlo. Vamos a crear primero un gato. Se llama Jazz. Es de color amarillo. Vamos a crear un perro. El perro se va a llamar Tommy. Y la raza de Tommy va a ser un Beagle. Muy bien. Ya que tenemos creado un gato y un perro que son mascotas, porque el gato es una mascota y el perro es una mascota, es una forma diferente de leer la herencia. Eso quiere decir que a la colección de mascotas, donde podemos almacenar mascotas, sí podemos almacenar gatos y perros. Miren qué bonito. Entonces, creo mi nueva colección, llamamos colección, y vamos a invocarle el método agregar mascota. Y puedo decir aquí que agrego un gato, y aquí está, agreguemos algo más, perdón, aquí, agreguemos algo más acá, agregar otra mascota, vamos a agregar un perro, y cuando inspeccionamos la colección, vemos que hay un array list de mascotas, es una referencia a ese arreglo. eh, el tamaño es 2 porque ya tenemos dos elementos. Vamos a inspeccionar el primero, es una referencia ¿a qué? A un gato que es amarillo, se llama Jazz. Y lo segundo es una referencia a un perro. El primero era un gato, el segundo es un perro. Pero se llama Tommy y es de raza Beagle. Eso es muy bonito porque el array list lo habíamos creado de tipo mascotas, o sea que íbamos a almacenar mascotas, pero nunca creamos mascotas, sino que creamos pues, gatos y perros y los agregamos al array list de mascotas. ¿Por qué? Porque tanto el gato como el perro son mascotas. Bueno, ahora viene el tema del polimorfismo. Polimorfismo, si vemos la palabra poli, significa varios y morfismo, formas. Estamos hablando de un método que tiene varias formas, varios comportamientos. Entonces, en coleccionar mascotas vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un método que llame hablar y vamos a poner a hablar a todas las mascotas que tengamos aquí en nuestro array list. ¿Cómo lo hacemos? Eh, simplemente hacemos lo siguiente, hacemos un ciclo for y este es un for muy chévere, es como un for each de otros lenguajes donde vamos a coger nuestra colección que se llama mascotas, la vamos a barrer y em, cada elemento que vamos a visitar va a ser de tipo mascota, obviamente, y vamos a llamarlo M. Esto es todo lo que tenemos que hacer para plantear el ciclo. Entonces, de nuevo, ponemos el nombre de la colección, el nombre del elemento, donde Java nos va a devolver cada elemento de esa colección, el tipo de ese elemento, y vamos con ese M, vamos a hacer algo. ¿Qué vamos a hacer con el M? Vamos a invocarle el método hablar. Y vamos a probarlo para ver qué ocurre. Entonces, compilamos, de nuevo creamos el gato, creamos el perro, creamos nuestra colección de mascotas, agregamos el gato, agregamos el perro. Y entonces fíjense que va a pasar una cosa muy interesante. Cuando llamemos a hablar, cuando llamemos a hablar con mascota, recordemos que hay un método que se llama hablar, uno pensaría, pues voy a llamar, se va a llamar este método acá y vamos a imprimir que es una mascota y que hace algún ruido. Y resulta que no. Fíjense, cuando llamamos el método hablar de toda esta colección, nos va a decir el primero que es un gato y que el gato dice miau, y en el segundo que es un perro y que dice wow. O sea que en el momento de que desde la colección mascotas invocamos el método hablar,
Java sabe que lo primero que teníamos allí es un gato y por lo tanto no llama el método genérico de la clase base hablar, sino que llama el método hablar del gato y cuando M es el segundo elemento, Java se da cuenta de que es un perro y llama el método del perro que dice que es un perro e imprime wow. Y por lo tanto, entonces se dice que esta función que hay en mascota, ese método que se llama hablar, es polimórfico, porque em, si se le llama desde el gato, dirá que es miau, y si le llama desde el perro, dirá que es guau. Y esto ocurre en tiempo de ejecución. Fíjense que podemos agregar, por ejemplo, un nuevo gato, vamos a crear un nuevo gato que se va a llamar Mitzi, va a ser de color negro, y si lo agregamos a la, perdón, si lo agregamos aquí, no, si lo agregamos aquí a la clase, la colección, invocamos de nuevo el método hablar, nos dirá que miau, guau y miau. Eh, muy bien. Bueno, dejémoslo así. Y entonces acabamos de ver dos cosas. Acabamos de ver por un lado la herencia, acabamos de ver cómo en Gato podemos acceder a los atributos de mascota, al nombre, ¿cierto? Fíjense que en Gato yo puedo hacer cosas con nombre. Luego lo podríamos decir aquí. Podríamos poner aquí el nombre, perdón, aquí en el gato podríamos poner que imprima el nombre y aquí en el perro que imprima también el nombre. A pesar de que fíjense que en gato no hay definido un nombre, ni en perro hay definido un nombre también. ¿Dónde está definido el nombre? Está definido en la mascota. A compilar todo esto. Bueno, muy bien. Y también vimos que desde gato eh, yo puedo acceder a los métodos que están definidos en la mascota. Si recuerdan, cuando no habíamos reescrito en gato el método hablar, en gato invocábamos hablar y decía que era una mascota y que hacía un ruido. Entonces ya vimos herencia y lo segundo que vimos es polimorfismo. Y es que si tenemos una colección de mascotas de la clase base, cuando hacemos algo con los elementos de esa mascota, de esa colección, por ejemplo, llamar el método hablar, Java se da cuenta de que lo que ha almacenado es un gato y entonces llama el hablar del gato y se da cuenta si lo que ha almacenado es un perro, en ese caso invoca el hablar del perro y eso le llamamos polimorfismo. Bueno, con eso terminamos entonces el video. Espero que les sea de mucha utilidad.